Muy buenos días, padres de familia. Bienvenidos a un nuevo día de trabajo de la plataforma de Aprende en Casa. En esta ocasión, siguiendo la planificación enviada, vamos a trabajar el día de hoy el área de ciencia y tecnología. En este caso, la actividad titula Conocemos cómo se producen los fenómenos naturales y sus consecuencias. Entonces, analicemos rápidamente el título. Hoy vamos a conocer cómo se producen los diferentes fenómenos naturales y sus consecuencias. Para eso debemos tener en cuenta sobre todo dónde nos ubicamos, qué fenómenos naturales más se presentan en nuestra comunidad sobre todo y cuáles son las consecuencias que producen estos fenómenos naturales. Entonces el propósito de la actividad del día de hoy va a ser, en esta actividad interpretaremos las causas y los efectos de los fenómenos naturales a partir de un gráfico de barras comparativas. Entonces es muy importante sobre todo tener esta parte de acá, causas y efectos. Recordemos la actividad del día lunes, en este caso, cuando vimos cuáles son las causas, cuáles son los efectos, en este caso cuáles son los conectores que unen tanto la causa y los efectos. Entonces vamos a ver cuáles son los indicadores de evaluación para esta actividad. Tenemos leer y analizar un caso sobre las heladas que nos ayudará a dar explicaciones a nuestra pregunta de investigación. Siempre cuando trabajamos en ciencia hay una pregunta en la investigación la cual debemos de responder. Luego, ¿qué voy a hacer? Elaborar y aplicar un plan de acción, de modo que oriente en la búsqueda, la organización y el análisis de la información. Por último, voy a contrastar los planteamientos iniciales con los obtenidos en la indagación, a fin de explicar por qué se producen las heladas y qué consecuencias traen. Recordemos algo muy importante. Tenemos una pregunta en investigación siempre en ciencia y tecnología. Ante esta pregunta voy a dar mis posibles soluciones o unas posibles explicaciones, que vienen a ser unas hipótesis. Luego de tener estas posibles explicaciones a la pregunta, voy a elaborar un plan de acción que me va a ayudar en este caso a resolver esas preguntas. Dentro de este plan de acción, voy a leer textos confiables. Una vez que ya leí los textos confiables, tengo una idea más clara sobre la pregunta de indagación. Y en este caso las voy a comparar con mis primeras respuestas. A ver qué tan cerca estuve de tener en cuenta una posible respuesta a esa pregunta en la investigación. Entonces, para iniciar con la actividad, te invito a leer lo que viene a ser el caso de Luna. Leamos rápido. Dice, una tarde Luna se encontraba jugando con su hermano Sebastián por los alrededores de su chacra, cuando de repente escucharon a lo lejos la voz de su mamá. Luna, Sebastián, ya es hora de regresar a casa. Debemos cuidarnos de las heladas de la noche. Al escuchar a su mamá, Luna le preguntó a su hermano, ¿heladas? Pero si yo no siento nada de frío. Eso es porque aún no estamos muy de noche, le respondió Sebastián. Apurémonos a llegar a casa. Muy bien, este es el caso de Luna. Ahí tenemos a Luna que está con su hermano Sebastián y su mamá que les dice, apúrense que deben de cuidarse de las heladas de la noche. Luego de leer esta experiencia, Luna se preguntó, ¿cómo se originan las heladas? ¿Las heladas son un fenómeno natural? A ver, en relación a estas preguntas, ¿que nosotros qué podemos responder? ¿O qué podemos reflexionar en relación a esto? Entonces vamos a ayudar a Laura, a Luna, perdón, a responder sus interrogantes. Para ello te planteamos la siguiente pregunta de la investigación. ¿Por qué se producen las heladas y qué consecuencias traen? Si analizamos la historia de Luna, en este caso, nos damos cuenta que ella dice, yo no siento nada de frío. Y su hermano le dice, es porque no estamos de noche. Entonces las heladas, ¿en qué momento se producen y qué consecuencias pueden traer? Ante esta pregunta y ante lo que estamos leyendo acá, vas a darme tú o vas a escribir, en este caso, querido estudiante, dos posibles respuestas a esta pregunta de investigación. Recuerda en este caso que vas a responder a lo que tú consideres y a lo que tú estás leyendo del caso del Luna. Muy bien.
Luego continuamos. Ahora vas a elaborar tu plan de acción que va a orientar tu búsqueda de información sobre organización y análisis. Y acá tenemos una definición de lo que es un plan de acción. Nos dice que es una secuencia de acciones que orientará tu búsqueda de información. Para ello vas a elegir y organizar los aspectos que vas a explorar durante tu indagación con fuentes seleccionadas. Entonces, nosotros tenemos de orientarnos sobre todo a la pregunta: ¿por qué se producen las heladas y qué consecuencias traen? ¿Cuáles son los objetivos de mi investigación? En este caso, explicar, porque yo quiero explicar cómo se producen las heladas y cuáles son las consecuencias que traen. Muy bien, ese es mi objetivo. ¿Cómo se producen las heladas y cuáles son las consecuencias? ¿Qué acciones realizaré para comprobar mis posibles explicaciones? Primero, a ver, ¿qué puedo hacer? Seleccionar textos confiables sobre las heladas. Muy bien. Luego, ¿qué haré? Extraer las ideas que me ayuden a responder la pregunta de indagación. Y finalmente, ¿qué haré? Elaboraré un resumen de la información obtenida y la voy a comparar con mis respuestas iniciales. Muy bien, puede ser eso. ¿Ya? ¿Qué información buscaré? ¿Cómo se producen las heladas? ¿Cómo se producen las heladas? ¿Dónde lo buscaré? En textos confiables. ¿Cómo registraré la información? Por ejemplo, acá en una hoja apuntaré las ideas que me ayuden a responder la pregunta de indagación. Muy bien, listo. Ahí tenemos. ¿Qué materiales o recursos voy a utilizar? Textos, hojas de apuntes. Muy bien, ahí tenemos una posible respuesta ante mi plan de acción. Luego vas a observar las siguientes imágenes. Muy bien, ahí tenemos 3 imágenes. Ya tenemos una donde veo un arco iris, dos personas con un paraguas, lluvia, y 2 personas bien abrigadas, y vemos que hay nieve, veo que está corriendo bastante viento, etcétera. Entonces, las preguntas son: ¿qué cree que está ocurriendo en las imágenes? Muy bien, vas a responder en este caso tú. ¿Cuáles son los fenómenos naturales que logras identificar? ¿Cuáles son esos fenómenos naturales que tú observas en cada una de las imágenes? Y luego, ¿cuáles son los fenómenos naturales más comunes en tu comunidad? Y muéstralos en un dibujo. Si en mi caso de repente yo digo que son los huaicos, puedo dibujar quizás acá 2 casitas, acá de repente un río que se sale del agua, o un cerro por donde se deviene todo el huaico. Eso es en relación a lo que tú estás considerando como un fenómeno natural en tu comunidad. Dice más comunes, muy importante. Luego tienes acá unos textos referente a qué son los fenómenos naturales. Muy bien. Tienes un texto que dice que son las heladas. Correcto. ¿Cómo se producen las heladas? Miren, ya estamos leyendo en relación a nuestra pregunta de investigación. Y acá vas a observar algo que dice unas posibles consecuencias de las heladas. Dicen causan daños económicos, efectos negativos en la vida, aparición de enfermedades respiratorias, malestar en el estado de ánimo, etc. Entonces, este texto que estás leyendo acá, sobre qué son los fenómenos naturales, qué son las heladas, cómo se producen las heladas y estas consecuencias, que va acompañada de estas imágenes que me van a ayudar a una mejor comprensión, vas a responder las siguientes preguntas. ¿Qué otros efectos crees que puedan tener las heladas? Muy aparte de los mencionados acá. Por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3 y 4. Muy bien. ¿Qué otros efectos tú crees que puedan tener las heladas? Luego,
¿Cuál o cuáles de estos efectos ocasionan más daño y por qué? Según lo que tú consideres, ¿cuál de estos cuatro son los que más causan daño a la población que se enfrenta ante las heladas? Luego vas a concluir ya tu investigación. Acá vas a escribir tus respuestas iniciales y acá vas a escribir tus respuestas finales después de haber leído el texto. Respuestas finales en relación a la pregunta de investigación. ¿Ya? Tus respuestas iniciales y tus respuestas finales. Y luego tenemos la siguiente. Vas a compartir con tu familia y responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las dificultades que tuviste para investigar y qué hiciste para resolverlas? ¿Cómo contribuyó esta actividad para sustentar tu explicación? De repente te brindaron bastante información, poca información, no consideraste hacer el texto, sino que buscaste esa información en internet, etcétera. ¿Qué otras preguntas te han surgido? A ver, ¿en qué regiones se pueden producir las heladas? ¿Cuáles son en este caso, cómo afecta a la flora y a la fauna las heladas en dichas regiones? ¿Se podrá cultivar algo con las heladas? Miren, tantas preguntas que pueden surgir en relación a las heladas. Luego, finalmente vas a reflexionar. ¿Qué pasaría si los fenómenos naturales como las lluvias, por ejemplo, se intensificaran o por el contrario dejaran de producirse? A ver, yo vivo en un lugar donde llueve bastante. ¿Qué ocurre cuando llueve bastante? Muy bien. Pero ¿qué ocurriría si deja de llover? A ver, por un lado llueve bastante y por un lado dejó de llover. ¿Qué va a ocurrir en este caso? ¿Qué tipo de riesgos se podrían presentar si deja de llover? Sequía, no se podrá cosechar, no se podrá sembrar. Pero ¿qué ocurre cuando llueve bastante? Huaicos, destrucción de varias casas, destrucción de cultivos, de zonas agrícolas. Y luego puedes dialogar con tu familia sobre los fenómenos naturales que ocurren en tu comunidad y sus consecuencias en el ambiente. Por ejemplo, nosotros que somos de Ica, constantemente llueve bastante. Tenemos en este caso en Distrito de la Tinguiña, de la quebrada de Kansas, que se juntan dos quebradas de Kansas y la quebrada de Rompetoro. Entonces, ambas se juntan, pasan por Divertilandia, ocasionan tienen bastante agua con piedras, todo, y originan un incremento en el río Ica. Y como hemos visto, se desbordó gran parte acá en la Tinguiña, en la Chirana, San Ildefonso, Chanchajaya, etcétera. Entonces, tú, querido estudiante, en este caso vas a identificar cuáles son los fenómenos naturales que ocurren en tu comunidad y cuáles son las consecuencias en el ambiente. Destrucción de viviendas, destrucción de campos agrícolas, no se puede cosechar, etcétera. Luego, ya finalizando, vas a responder tu autoevaluación. Esta es la actividad del día de hoy correspondiente al área de ciencia y tecnología, muy significativa sobre todo para conocer sobre las heladas y sobre todo para reconocer o identificar algunos fenómenos naturales propios de tu comunidad y cómo afectan en este caso a la población o cómo afecta en este caso a la flora, a la fauna o cómo afecta también a la hidrografía en este caso. Entonces, muy bien, queridos estudiantes, me despido de ustedes y nos encontramos el día de mañana por un nuevo aprendizaje de la plataforma de Aprende en Casa. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes.